Ley número 3. Disimule sus intenciones. Criterio. Desconcierte a la gente y manténgalo en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones. Si no tiene la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les resultará imposible preparar una defensa. Condúzcalos por el camino de las falsas suposiciones. Envuélvalos en una nube de humo y verá que, cuando al final caigan en la cuenta de las verdaderas intenciones de usted, ya será tarde para ellos. Primera parte. Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de su accionar los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta cuál es su juego. Distrígalos con pistas falsas, utilice una sinceridad fingida, emita señales ambiguas, presenta objetos de deseos que lo confundan. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrá discernir su verdadero objetivo. Transgresión de la ley. Durante varias semanas, Ninon de Lenclos, una de las personas más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués Sévigné explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven, esquiva y condesa. En aquel momento, Ninon contaba con 62 años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto, seductor, pero por entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio, a Ninon le divertían los relatos del joven marqués, que le confesaba los errores cometidos, pero al final se hartó de tantas equivocaciones. Incapaz de tolerar la ineptitud en cualquier ámbito, y mucho menos en el de la seducción, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra y que la hermosa condesa era una fortaleza, a la cual había que poner en sitio con la cuidadosa estrategia de general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y matiz. Ninon indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximaba a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indiferencia. La próxima vez que los dos se hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esa era la mejor forma de despistarla. La condesa ya no debía dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesaba entablar una amistad con ella. Ninon planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se produciría en las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado por una hermosa mujer, que a su vez tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París, lo cual no solo le haría arder de celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Ninon le costó mucho trabajo lograr que el marqués comprendiera este estratagrama, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre que quiere comprobar que otras mujeres también se fijan en él, esto no solo incrementa inmediatamente su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo en sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninon, el marqués dejaría presentarse en reuniones en las que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecería en los salones que nunca había frecuentado, pero a los que la condesa concurriría con asiduidad. Así, a ella le resultaría imposible predecir los movimientos del marqués. Todo esto la conduciría a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda seducción exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas, siguió con exactitud las instrucciones de su mentora, y Ninon controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués, y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninon le confiaron que, en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués y la joven condesa, esta no la perdía de vista. Ninon estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de él. Era cuestión de semanas, o quizás unos 2 meses, pero si todo seguía su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró por completamente diferente, obedeciendo sus propios impulsos, en lugar de seguir las instrucciones de Ninon. Tomó entre las suyas las manos de la condesa, y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego optó por una actitud fría y cortés. Se excusó que no lo esperaba. Durante el resto de la velada,
Lo evitó con cuidado, y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en la casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo con la presencia del otro. El encanto se había roto. Interpretación. Nina de Lenclos lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores, pensadores y políticos de la época sabían que la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba en aumento y las principales familias de Francia enviaban a sus hijos para que los instruyera en el arte. Ninon sabía que hombres y mujeres son muy diferentes, pero que cuando de seducción se trataba, sienten lo mismo. En el fondo de su ser, a menudo saben que los seducen, pero cede porque disfrutan de esa seducción de que son objeto. Es un placer dejarse llevar y permitir que la otra persona nos conduzca a un país de maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de las veladas e indirectas sugeridas. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente, por el contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos, para rendirse a sus intenciones. La otra persona debe sentirse un tanto desorientada, debería confundir las señales, demuestra interés por otro hombre u otra mujer. Luego surgirá estar interesado en la persona a la que intenta seducir. Luego finge indiferencia, y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde, sino que excita. Demuestra interés por otro hombre u otra mujer, luego sugiere estar interesado en la persona a la que intenta seducir, luego finja indiferencia y así sucesivamente. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos pasos dados por el marqués, sintió que el joven la tornaba objeto de un juego, pero este juego le encantaba. No sabía dónde la conduciría, pero le resultaba muy interesante. Los movimientos de él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa por saber cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior, pero a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizás el marqués tuviera motivaciones ocultas, como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez, si la espera se hubiese prolongado lo suficiente, los motivos finales a él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en que el marqués pronunció la palabra fatal, amor, todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emociones de altos y bajos, sino de una tosca manifestación de pasión. Las intenciones del joven quedaron reveladas. La estaba seduciendo con exactitud. Todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y usada y cerró una puerta que nunca volvería a abrir. Observancia de la ley. En 1850, el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante del Parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema de momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo, y la amenaza de una guerra con Austria. El poderoso vecino del sur, que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazada, incluso con la intervención armada en caso de que aquel país intentara unificarse. El príncipe Guillermo, primero en la línea de sucesión del trono de Prusia, abogaba por ir a la guerra y el parlamento se adhirió a su causa. Preparado para respaldar cualquier movilización de tropas, los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austríacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y la supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividido a Alemania. Como exsoldado veía la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría: los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriotas, apasionado y amante de la gloria militar. Bismarck, sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica, que dejó atónitos a quienes lo escucharon. Desdichado de la estadía, que hace la guerra sin usar una razón, que siga siendo válida cuando esta guerra haya concluido, dijo Bismarck. Después de esta guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde una perspectiva diferente.
¿Tendrá entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja, o al hombre tullido, o al padre que ha perdido a sus hijos? Bismarck no solo siguió hablando con locura de la guerra, sino que, y esto fue lo que más extrañó de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Si Bismarck estaba en contra de la guerra, ¿qué significado tenía esta actitud? Todos los representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron su voto. Finalmente, el rey y sus ministros ganaron, y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro del Ambiente. Año más tarde, se convirtió en el primer ministro de Prusia. En esta función logró, al final, de conducir a su país, a su pacífico rey, a una guerra contra Austria con la que aplastó el poderosísimo imperio. Luego estableció un poderoso estado alemán, con Prusia a la cabeza. Interpretación. En el momento de su discurso, en 1850, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar, consideraba que los militares prusianos, que no estaban a la altura de otros ejércitos europeos, no se hallaban preparados para una guerra, por lo cual era muy probable que ganara Austria. Con desastrosos resultados para el futuro, según si se perdía la guerra, Bismarck lo hubiese apoyado. Si su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz. Bismarck buscaba el poder. La respuesta consistía en destruir al pueblo y apoyar una cosa en la realidad detestada, diciendo cosas que, si las hubiese escuchado de boca de otra persona, le habrían arrancado una carcajada burlona. De esa forma engañó a todo el país. Fue gracias a ese discurso que Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro, y obtuvo el poder necesario para fortalecer el ejército prusiano y lograr que en la verdad había deseado todo el tiempo: la humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue, sin duda alguna, uno de los estadísticos más hábiles de la historia, un maestro en la estrategia y el engaño. En el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos. Si hubiese proclamado sus verdaderas intenciones, argumentando que era mejor esperar y presentar la lucha más adelante, no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaba la guerra en aquel mismo instante, pues creía erróneamente que su ejército era superior al austríaco. Si le hubiese seguido el juego al rey, tampoco habría logrado su objetivo, porque el rey habría desconfiado de su ambición y dudado de su sinceridad. Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que lo confundieron a su audiencia, engañó a todo el mundo, ocultó sus propósitos reales y logró todo cuanto ambicionaba. Este es el poder que tiene ocultar las verdaderas intenciones. Claves para alcanzar el poder. La mayoría de las personas somos como un libro abierto. Dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar, es fácil y natural hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro. Sobre frenar la lengua y controlar con cuidado lo que reserva le exige un gran esfuerzo. En segundo lugar, muchas personas creen que, siendo abiertos y honestos, se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en un gran error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que corta. Lo más probable es que la sinceridad logre ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras y decir a la gente que lo que desea oír, y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad que uno lo siente. Oh, piensa, y por encima de todo, el ser indecididamente franco lo convertirá en un individuo tan predecible y conocido, que resultará casi imposible respetarlo o temerlo. El poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de esas dos cosas. Si usted ansía obtener poder, deje de lado ahora mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana, que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones. El primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y lo que oímos, imaginando que las apariencias ocultan otra cosa. Esto terminaría para agotarnos y aterrarnos. Debido a esto, resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos. Un objetivo que en apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás, y tomará por realidad esas apariencias. Una vez que su atención se centra en el señuelo, no se dan cuenta de las verdaderas intenciones. En el arte de la seducción,
Emite señales contradictorias tales como el deseo e indiferencia, y no solo despitará a los demás, sino que concederá su deseo de poseerlo. Una táctica que suele ser y resulta más eficaz como pista falsa es aparentar y apoyar una idea o causa por entero opuesta a sus verdaderos sentimientos. Bismarck utilizó esta táctica en forma muy efectiva en su discurso en 1850. La mayoría de la gente supondrá que simplemente ha cambiado de opinión, dado que no es frecuente jugar con tanta ligereza en algo tan emotivo como las opiniones y los valores personales. Lo mismo vale para cualquier objeto que deseo presentado como señuelo. Simule desear algo que en realidad no le interesa obtener, y logrará despistar a sus enemigos, que cometerá todo tipo de errores en el cálculo. Durante la Guerra de la Sucesión Española en 1711, el duque de Marlborough, comandante de la Armada británica, deseaba destruir un fuerte francés de la importancia clave, ya que protegía un paso vital a través de Francia. Sin embargo, sabía que si llegaba a destruirlo, los franceses descubrirían de inmediato sus verdaderas intenciones: avanzar por aquel camino, de modo que, en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte y dejó allí para sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. Los franceses atacaron el fuerte y el duque dejó que lo recuperaran. Una vez que los franceses volvieron a ocuparlo, fueron ellos quienes lo destruyeron, convencidos de que el duque lo pretendía por alguna razón estratégica. Sin el fuerte, el camino había quedado sin protección y Marlborough pudo entrar a Francia sin problemas. Utiliza esta técnica de la manera siguiente: oculte sus intenciones, no cerrándose, con lo que arriesga a sugerir que guarda un secreto y despertar sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Con esto matará 3 pájaros de un tiro: parecer una persona amable, abierta y confiada. Ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo precioso defendiendo el flanco equivocado. Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa. La gente tiende a confundir la franqueza con sinceridad. Recuerde que el primer impulso es creer que las apariencias, y dado que todos valoran la sinceridad y quieren creer la sinceridad de quienes los rodean, rara vez dudarán de que usted adivinará sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiesa un gran precio de sus palabras. Es así como Yago engañó y destruyó a Otelo, en vista de la profundidad de sus emociones y la aparente sinceridad de su preocupación por la supuesta infidelidad de Monada. ¿Cómo podía Otelo desconfiar de él? Así fue también como el gran estafador de Yellow Key Whale pudo engañar a sus incautas víctimas, simulando creer absolutamente y profundamente en el señuelo que le ponían delante de sus narices. Acciones falsas, un caballo de carrera destinado a perder, hacía que su realidad fuese difícil de cuestionar. Por supuesto que es importante no ir demasiado lejos en este campo. La franqueza es una herramienta traicionera. Si usted se muestra demasiado apasionado, despertará sospechas en los demás. Muéstrese medido y creíble, y su ardid será detectado. Para convertir su falsa sinceridad en un arma eficaz para ocultar sus intenciones, defienda su fe en la franqueza y en la transparencia como valores sociales importantes. Hágalo de la forma más pública posible. Enfatice su posición sobre el tema, proclame de tanto en tanto algún pensamiento en el que crea profundamente, pero cuídese, por supuesto, de que en realidad sea irrelevante o insignificante. Talleyrand, el ministro de Napoleón Bonaparte, era un maestro en ganarse la confianza de la gente revelando algún secreto aparente. Esta simulada confidencia, que no era más que un señuelo, lograba extraer una confidencia real de la parte de la otra persona. Recuerde, los mejores burladores hacen todo lo que está a su alcance para enmascarar su carácter de bribones. Cultivaban un aire de sinceridad en un área para disimular su accionar artero en otra. La franqueza no es más que un señuelo entre las armas de un arsenal. Aparte, utiliza una cortina de humo para ocultar sus actos. El engaño es siempre de las mejores estrategias, pero aún en el mejor de los engaños existe una cortina de humo para distraer la atención de la gente respecto de nuestras verdaderas intenciones. Una fachada neutra, como por ejemplo, cara de póker, suele ser la cortina de humo perfecta, que oculta sus intenciones tras algo confortable y familiar. Si usted dirige a sus víctimas por un sendero conocido, no se darán cuenta cuando los conduzca a una trampa. Observancia de la ley 1. En 1910, un tal señor Sam Ginsel de Chicago vendió su comercio por casi $1 millón, abandonó casi todas sus actividades de negocios y se dedicó solo a la administración de numerosas propiedades.
En el fondo, no obstante, añoraba sus tiempos de comerciante. Cierto día, un joven llamado Joseph Will lo visitó en su oficina y le dijo que quería comprar un departamento que él se le había puesto en venta. Giesel le explicó a los términos del negocio. El precio era de $8,000, pero pedía un anticipo de solo $2,000. Will respondió que lo pensaría, pero regresó al día siguiente y ofreció pagar al contado el precio total de los $8,000, siempre y cuando Giesel pudiese esperar algunos días, hasta que Will lograra concretar cierto negocio. Aunque estaba casi retirado de su actividad, Giesel, como hábil comerciante que siempre había sido, sintió curiosidad por saber cómo era posible que Will dispusiera de tanto dinero en efectivo. El monto equivaldría hoy en día a unos $150,000 en tan poco tiempo. Will se mostró reacio a dar explicaciones y se apresuró a cambiar de tema. Sin embargo, ante la insistencia de Giesel y después de que éste le aseguró absoluta reserva, Will le contó la historia siguiente. El tío de Will era secretario de un círculo de financistas multimillonarios. 10 años antes, estos acaudalados caballeros habían comprado una cabaña de casa en Michigan, a muy bajo precio. La cabaña no se había usado durante años, por lo que decidieron venderla, y pidieron al tío Will que tuviera por allá el dinero que pudiera. Por motivos personales muy fundamentados, hace años que el tío guardaba cierto resentimiento contra los millonarios, y aquello quería la oportunidad de desquitarse. Vendería la propiedad a $355,000 a un testaferro. La tarea de Will consistía en encontrarlo. Los hombres de finanzas tenían tanto dinero que no les preocuparía el precio tan bajo. El testaferro, a su vez, revendería la propiedad por su precio real, alrededor de $155. El tío Will y el tercer hombre dividirían entre ellos las ganancias de esa segunda venta. Toda la transacción sería absolutamente legal, y además serviría a causa justa la venganza del tío. Giesel había escuchado lo suficiente. Quería ser el testaferro. Will mostró reacio involucrado en el asunto, pero Giesel no cedía. La idea de ganar una suma importante y embarcarse en una pequeña aventura lo entusiasmaba. Will explicó que él tendría que poner los $35,000 en efectivo para realizar la operación. Giesel, que era millonario, respondió que podría conseguir el dinero sin dificultades. Al fin, Will accedió a concertar una reunión entre el tío Giesel y los financistas en la ciudad de Karlsburg y Illinois. En el tren que lo condujo a Karlsburg, Giesel conoció al tío, un hombre imponente, con el que conversó con entusiasmo sobre temas de negocios. Will llevó también a otro hombre, de nombre George Gross. Will explicó a Giesel que era el entrenador de boxeadores, de que Gross era uno de los boxeadores más promisorios que estaba entrenado y que los había llevado para asegurarse de que se mantuvieran en forma. Gross, de cabello entrecano y vientre prominente, no tenía demasiado aspecto de boxeador. Pero Giesel estaba tan entusiasmado con el negocio que iba a realizar que no prestó mayor atención a la apariencia poco atlética del hombre. Cuando llegaron a Karlsburg, Will y su tío se fueron a buscar a los financistas, mientras Giesel esperaba en el cuarto del hotel con Gross, que de inmediato se vistió con su equipo de boxeador y comenzó a practicar golpes. Giesel, distraído, no reparó en que el boxeador comenzó a jadear mucho al cabo de unos pocos minutos de ejercicio. Aunque su estilo parecía bastante creíble, una hora después Will y su tío regresaron con los financistas, un grupo de hombres de aspecto impresionante e intimidador, vestidos todos con trajes. La reunión se desarrolló sin contratiempos. Los financistas accedieron a vender la cabaña de casa de Giesel, que ya había transferido $35,000 a un banco local. Liquidado ese negocio menor, los financistas se reclinaron en sus sillones y comenzaron a discutir de altas finanzas, dejando caer el nombre de J.P. Morgan, como si se conociera muy bien de ese hombre. Por último, uno de ellos reparó en el boxeador que llevaba en un rincón del cuarto. Will explicó la razón de la presencia de Gross allí. Uno de los financistas comentó que él también tenía un boxeador amigo, y cuando se dio su nombre, Will se echó a reír y afirmó que Gross podría derrotarlo con toda facilidad. La conversación fue subiendo de tono hasta convertirse en una coladora discusión. Will desafió a los financistas a apostar al ganador, y ellos accedieron con avidez. La pelea se llevaría a cabo al día siguiente. En cuanto los hombres de finanzas se retiraron, el tío, sin reparar en la presencia de Giesel, se enfureció con Will y dijo que no tenían dinero suficiente para apostar y que una vez los financistas se dieran cuenta, él perdería su puesto. Will se disculpó por haberle metido en el semejante apuro, pero inmediatamente ideó un plan. Como conocía muy bien al otro boxeador, calculaba como pequeño soborno para poder arreglar la pelea. ¿Pero dónde sacarían el dinero para la apuesta?, planteó el tío. Sin esos fondos quedaban fuera del juego. Al fin intervino Giesel, dando que no quería comprometer a su tío. Ofreció sus $35,000 como parte de la apuesta, aunque pudiera
aunque pudiera perder esa suma. Haría transferir otro tanto y aún así ganaría dinero con la venta de la cabaña. El tío y el sobrino le agradecieron. Con sus propios $15,000, más de $305,000, tendría suficiente dinero para la apuesta. Aquella noche, mientras miraba a los dos boxeadores que enseñaban la pelea, en el cuarto del hotel, Chrissy disfrutaba de antemano de las suculentas ganancias que obtendría tanto de la pelea como de la venta de la cabaña. La pelea tuvo lugar el día siguiente, en un gimnasio. Will se encargó del dinero, guardado para mayor seguridad en una caja cerrada. Todo se desarrolló tal como lo habían planeado en el hotel. Los financistas miraban con expresión sobre el mal desempeño de su boxeador, y Gizzy soñaba con el dinero fácil que estaba por ganar. Pero de pronto, un inesperado swing del boxeador de los financistas dio en pleno rostro de Gross, haciéndolo caer. Cuando golpeó contra la lona, la sangre le brotó los bortones de la cara. Tras su acceso de tos, quedó tendido inmóvil. Uno de los financistas, que había sido médico, le tomó el pulso. Gross estaba muerto. Los millonarios entraron en pánico. Todo debía desaparecer de allí antes de que llegara la policía, ya que podrían ser acusados de asesinato. Aterrado, Gizzy huyó del gimnasio y regresó a Chicago dejando atrás sus $35,000 que le parecieron un precio bajo por evitarse implicado en un crimen. Nunca quiso volver a ver ni a Will ni a ninguno de los otros protagonistas de aquel episodio. En cuanto Gizzy se fue, Gross se levantó por sus propios medios. La sangre que le había brotado de la boca había salido de un pequeño globo lleno con sangre de gallina y agua caliente. Ocultó en su boca. Todo el asunto había sido manipulado de manera magistral por Wade, conocido como The Yellow Kid, uno de los estafadores más creativos de la historia. Will repartió los $35,000 con los financistas y dos boxeadores, todos estafadores como él. Una bonita ganancia por un trabajo de pocos días. Interpretación. Yellow Kid había elegido a Gizzy como la víctima ideal, mucho antes de montar su golpe magistral. Sabía que la treta del match del boxeo sería el medio perfecto para sacar el dinero de manera más rápida y definitiva, pero también sabía que si hubiera intentado interesar a Kill de entrada en el asunto del boxeo, habría fracasado. Tenía que ocultar sus verdaderas intenciones y distraer la atención de su víctima, creando una cortina de humo que, en este caso, fue la venta de la cabaña de caza. Durante el viaje en tren y en el cuarto del hotel, la mente de Gizzy estuvo por completo absorta en el negocio pendiente. El dinero fácil que ganaría y la oportunidad de codearse con hombres de las altas finanzas. Esto demuestra el poder de la distracción de una cortina de humo. Enfrascado en su negocio, la atención de Gizzy pudo ser orientada con facilidad hacia el encuentro de boxeo, pero solo cuando ya era demasiado tarde para que se diera cuenta de los detalles que habrían delatado a Gross. La pelea, después de todo, dependía del soborno y no del estado físico del boxeador, y al final del episodio, Gizzy se sintió tan aterrado ante la supuesta muerte del boxeador que se olvidó por completo de su dinero. La prenda de Yellow Kid, una fachada familiar y poco llamativa, es la cortina de humo ideal. Encare a su víctima con una idea de que parezca de lo más normal, común y corriente, un negocio, una intriga financiera. La mente de la persona a la que intenta manipular estará ocupada y no sospechará nada. Será entonces cuando su suma cautela usted lo conducirá hacia el camino lateral y lo resbalidizará, pendiente por el que caerá. Sin remedio, en la trampa. Observancia de la Ley 2. A mediados de la década de los 20, los poderosos y dictatoriales jefes militares de Etiopía se dieron cuenta de que de pronto un joven de la nobleza de nombre Haile Selassie, también conocido como Rastafari, los estados superando a todos y se hallaba muy cerca de proclamarse líder absoluto del país y unificar Etiopía por primera vez en décadas. La mayoría de sus rivales no llegaba a comprender cómo era posible que aquel hombre, esmirriado, callado y de modales suaves, hubiera llegado a tener tanto poder. Sin embargo, en 1927, Selassie logró convocar a todos los caudillos uno a uno a Addis Abeba para que le declararan su lealtad y lo reconocieran como líder. Algunos se apresuraron a hacerlos, otros titubearon, pero solo uno, de Hashmach Balcha de Satimo, osó desafiar a Salisi, hombre violento y fanfarrón. Balcha era un gran guerrero y consideraba al nuevo líder débil e indigno de su cargo. Se mantuvo hostilmente alejado de la capital del país. Al fin, Selassie, con su actitud cortés pero firme, le ordenó que acudiera a la cita. El caudillo decidió obedecer la orden, pero se propuso aprovechar la oportunidad para revertir la suerte del aspirante al trono de Etiopía. Iría a Addis Abeba con un ejército de 10,000 hombres, una fuerza bastante grande como para iniciar todo el caso una guerra civil. Apostó su importante fuerza en un valle, a unos 5 kilómetros de la capital, y esperó como lo haría un rey. Selassie tendría que ir a él. Selassie envió emisarios para invitarlo a un banquete a su honor, pero Balcha
No era ningún tonto, conocía bien la historia de su país y sabía que otros reyes y gobernantes de Etiopía habían utilizado la excusa del banquete como una trampa. Una vez que estuviese ebrio, Selassie lo arrestaría o mandaría a asesinar. Para dar a entender que conocía el juego, contestó que aceptaría la invitación siempre y cuando pudiese llevar un guardia personal. 600 de sus mejores hombres, todos armados y dispuestos a defenderlo y defenderse, para gran sorpresa de Balcha, Selassie le contestó con la mayor cortesía que se sentiría muy honrado de recibir a esos guerreros. Cuando iban de camino hacia el banquete, Balcha advirtió a sus soldados que no se embriagaran y que se mantuvieran alerta. Cuando llegaron al palacio, Selassie hizo gala de una actitud encantadora. Rindió pleitesía a Balcha y lo trató como si necesitara desesperación de su apoyo y cooperación. Pero Balcha no se dejó seducir y advirtió a Selassie que si él no regresaba a su campamento para el anochecer, su ejército tenía órdenes de atacar la ciudad. Selassie se mostró herido por la tal desconfianza. Durante la comida, cuando llegó el momento tradicional de entonar cánticos en honor a los líderes de Etiopía, el anfitrión ordenó que solo se encantara al lado del caudillo de Sadamo. Balcha tuvo la impresión de que había logrado intimar a Selassie, y se convenció de que en los días venideros sería él quien ganaría la partida. Al caer la tarde, Balcha y sus soldados iniciaron el regreso al campamento en medio de los cánticos y gran algarabía. Mirando por su hombro hacia la capital, Balcha ya planeaba su estrategia. Seguro de que en esas pocas semanas sus soldados estarían triunfantes en la ciudad y Selassie se hallaría prisionero o muerto. Sin embargo, a medida que se iban aproximando al campamento, Balcha notó algo terrible que había sucedido. Donde antes se levantaban carpas multicolores estaba donde alcanzaba la vista. Ahora no había absolutamente nada, solo el humo de una que otra fogata extinguida. ¿Qué demonios había ocurrido? Un testigo lo relató lo sucedido. Durante el banquete, un gran ejército al mando de los aliados de Selassie se habrían aproximado al campamento del Balcha por una ruta lateral que éste no había visto. Sin embargo, el ejército no llegaba en pie a la guerra, sabiendo que Balcha oiría desde la ciudad al ruido de sus encuentros bélicos, que se había armado con su tropa en cestos llenos de oro y dinero. Había regresado a toda prisa con su escolta de 600 hombres. Selassie rodearon el ejército de Balcha y procedieron a comprar hasta la última de sus armas. No resultó difícil intimidar a los pocos que rehusaron. Al cabo de pocas horas, las fuerzas del Balcha, desarmadas, se habían dispersado en todas direcciones. Al comprender el peligro que se encontraba, Balcha resolvió dirigirse hacia el sur con sus 600 soldados para reagrupar tropas, pero el mismo ejército que había desarmado a sus soldados le bloqueó el camino. La otra salida consistía en marchar sobre la capital, pero Selassie había dispuesto un ejército de numerosos para defender a Addis Abeba. ¿Cuál hábil jugador de ajedrez había previsto los movimientos de Balcha y le había puesto jaque mate por primera vez? Balcha se rindió. Para pagar sus pecados de orgullo y ambición, accedió a recluirse al monasterio. Interpretación. Durante el largo reinado de Selassie, nadie logró explicarse cabalmente cuál era su secreto. Los etíopes admiraban a los líderes fuertes y feroces. Sin embargo, Selassie, que se mostraba como un hombre gentil y pacífico, gobernó por más tiempo que ninguno de sus procedores, sin impacientarse ni enojarse jamás. Seducía a sus víctimas con dulces sonrisas, admirándolas con su encanto y de su diferencia antes de atacar. En el caso de Balcha, Selassie jugó con la desconfianza del hombre y con su temor de que el banquete fuera en realidad una trampa. Y así fue, aunque no del tipo del caudillo esperaba. La táctica de Selassie de aplacar a los temores de Balcha, al permitirle concurrir al banquete con su guardia personal y hacerle sentir que era él quien controlaba la situación, creó una densa cortina de humo que cubrió la realidad que sucedía a 5 kilómetros de distancia. Recuerde, los paranoicos y los desconfiados suelen ser los más fáciles de engañar. Procura ganar su confianza en un área y tendrá la perfecta cortina de humo que le impedirá ver la otra, por lo cual usted podrá acercarse para acertarles un golpe mortal, un gesto de ayuda o de aparente sinceridad, o una actitud que sugiera que la otra persona controla la situación. Son los elementos perfectos para distraer la atención respecto de sus verdaderas intenciones. Montada de forma adecuada, la cortina de humo es un arma de gran poder. A Selassie le permitió destruir por completo a sus enemigos sin disparar un solo tiro. Claves para alcanzar el poder. Si usted cree que los impostores son personajes pintorescos que despistan y desconciertan con elaboradas mentiras y cuentos del tío, está muy equivocado. Los mejores borradores utilizan una fachada inocente para no llamar la atención sobre una persona. Saben que las palabras y los gestos extravagantes de inmediato despiertan sospechas. Ellos, en cambio, se ocultan tras una máscara familiar, banal, inofensiva. En el caso del negocio de Yellow Kid Will con Sam Giesel, lo familiar era la transacción comercial. En este caso, etíope.
Fue la obsequiedad desconcertante de Selassie, es decir, exactamente lo que Balch esperaba por un caudillo más débil que él. Una vez que se haya adormecido la atención del incauto con la familiar, lo habitual, la víctima no se dará cuenta de la argucia que se está perpetrando en sus espaldas. Esto se basa en una verdad muy simple: la gente solo puede centrar su atención en una cosa a la vez. Les resulta demasiado difícil imaginar que la persona inofensiva y en apariencia sincera con la que están tratando planea en forma simultánea cómo tenderles una trampa. Cuanto más gris y uniforme sea la cortina de humo, tanto mejor ocultará sus intenciones. Con el señuelo y con las pistas falsas logrará distraer a la gente. Con la cortina de humo adormecerá a sus víctimas y las atraerá hacia la red que les ha tendido. Por la fuerza hipnótica que encierra, esta suele ser la mejor forma de ocultar sus intenciones. La cortina de humo, más simple que la expresión facial, tras una fachada inofensiva y hermética, es posible alinear todo tipo de confusión, sin que ésta sea detectada. Es el arma que ha perfeccionado de modo magistral los hombres más poderosos de la historia. Se decía que nadie era capaz de descifrar la expresión de Franklin D. Roosevelt. El barón James Roth disimuló durante toda su vida sus verdaderos pensamientos tras una inofensiva sonrisa y una presencia anodina. Stendhal le escribió a Talleyrand: nunca vi un rostro menos revelador. Henry Kissing aburría mortalmente a sus contrincantes a la mesa de negocios, con su voz monótona, su aspecto insulso y su interminable letanía de detalles. Entonces, cuando los ojos de los demás ya parpadeaban de tedio de lo que sucedía de golpe con una lista de condiciones audaces, tomando por sorpresa, resultaba más fácil intimidarlos, como explicaba un manual de póker. Mientras estás jugando con su mano, el buen jugador rara vez desenvuelve como un actor. Por el contrario, pone de manifiesto una conducta totalmente inexpresiva, que reduce al mínimo las posibilidades de interpretación, frustra y confunde al contrincante y permite una mayor concentración. La cortina de humo es un concepto adaptable y puede ponerse en práctica en muchos niveles distintos, pero todos ellos juegan con los principios psicológicos de distracción y la confusión. Una de las cortinas de humo más eficaces es el gesto noble. La gente quiere creer en gestos aparentemente nobles y aceptarlos como genuinos, ya que esa confianza resulta placentera. Raras veces notan cuando son engañosos. En cierta oportunidad, el marshal Joseph Dubin se vio frente a un problema terrible. Los millonarios que venían pagando altos precios por los cuadros que él vendía iban quedándose sin espacio en las paredes, y con el incremento de los impuestos a la herencia era poco probable que siguieran comprando obras de arte. La solución a este problema fue el Museo Nacional de Bellas Artes de Washington, creado por Dubin cuando logró que Admiral William donara su colección. El Museo Nacional de las Bellas Artes era la perfecta fachada para Dubin. Sus clientes, con un solo gesto de generosidad al donar sus obras al museo, lograban eludir impuestos, liberar espacio en sus mansiones para nuevas adquisiciones y reducir la cantidad de cuadros en circulación en el mercado, con lo cual ejercían una presión alcista sobre los precios. Todo esto lograban apareciendo al mismo tiempo como generosos benefactores públicos. Otra cortina de humo eficaz es el esquema, el artilugio de establecer una serie de acciones que inducen a la víctima a creer que usted seguirá actuando siempre de la misma manera. El esquema juega con la psicología de lo previsible, ya que nuestros comportamientos se adecuan a esquemas determinados, o al menos eso es lo que queremos creer. En 1878, uno de los grandes capitalistas de la época, Charles Gould, creó una empresa que en poco tiempo comenzó a constituir una amenaza para el monopolio del telegráfico de la empresa Western Union. Los directores de Western Union resolvieron comprar la empresa de Gould. Para ellos, tuvieron que desembolsar una suma importante, pero consideraron que habían logrado deshacerse de una peligrosa competencia. Sin embargo, algunos meses más tarde, Gould apareció de nuevo en escena, quejándose de que no había sido tratado justamente. Creó otra empresa para competir con Western Union y su nueva adquisición. Los hechos se repitieron. Western Union le compró la empresa para eliminar la competencia. Gould repitió el mismo proceso una tercera vez, pero en este caso apuntó a la yugular. Llevó adelante una adquisición agresiva y sangrienta y logró quedarse con el control absoluto de Western Union. Había establecido un esquema que indujo a los directores de Western Union a crear su objetivo. Creyeron que su objetivo era comprar una empresa y que al dar una suma de dinero, sus problemas futuros iban a desaparecer. Una vez que le pagaban, se quedaban tranquilos, sin darse cuenta de que Gould apuntaba mucho más alto. El esquema es un arma poderosa, pero pues inducible a la otra persona para saber qué es lo que le espera.
Otra debilidad psicológica sobre la cual se puede construir una cortina de humo es la tendencia de confundir las apariencias con la realidad. En general, la gente siente que si algo parece pertenecer a su grupo, esa pertenencia debería ser real. Este hábito hace que la confusión y sin transiciones resulte un proceder sumamente eficaz. El truco es muy simple, basta con funcionarse con quienes lo rodean. Cuanto más completa sea esta fusión, menos llamará la atención. Hoy se sabe que durante la Guerra Fría, en las décadas de los 50 y 60, un grupo de funcionarios del gobierno británico pasaban información secreta a la Unión Soviética. Sus maniobras permanecieron inadvertidas durante años porque en apariencias eran tipos decentes, que habían ido a las mejores escuelas y se educaban con la perfección a su entorno. La capacidad de fusionarse con el entorno constituye la cortina de humo perfecta para cualquier tipo de espionaje. Cuanto mejor lo haga, tanto mejor logrará disimular sus verdaderas intenciones. Recuerde, necesitará paciencia y humildad para apagar sus colores brillantes y ponerse la máscara que le permita pasar inadvertido. No se desespere por tener que llevar una máscara tan anodina. A menudo ser su indescriptibilidad lo que le permitirá atraer a la gente y aparecer una persona de mucho poder. Imagen: una piel de oveja. Una oveja nunca saquea. Una oveja nunca engaña. Una oveja nunca es tonta. Pero se ve dócil, cubierta con una piel de oveja. Un zorro puede entregar al gallinero sin ser detectado. Autoridad: ¿oyó hablar alguna vez de un hábil general que intentó tomar por sorpresa a uno de la ciudadela y anunció su plan al enemigo? Disimule su propósito y oculte sus progresos. No resuelve sus designios en toda su magnitud. Hasta que ya no haya forma de oponerse a ellos, es decir, hasta que el combate haya concluido, obtenga la victoria antes de declarar la guerra. En otras palabras, imite a quienes, al mejor estilo de los guerreros, no permite que nadie conozca sus designios, salvo el país asolado por el que acaban de pasar. Invalidación. No hay cortina de humo, señuelo o falsa sinceridad de ninguna otra táctica de distracción que logre ocultar sus intenciones. Si usted ya tiene fama de estafador, a medida que vaya avanzando en edad y que se incrementen sus éxitos, resultará cada vez más difícil disimular sus tetras y engaños. Todo el mundo sabe de sus trampas. Si insiste en hacerse el ingenuo, corre el riesgo de parecer más grande de los hipócritas, lo que limitará seriamente a su campo de acción. En tales casos, es mejor sincerarse, actuar de frente y aparecer como el rufián honesto, o mejor aún, el rufián arrepentido. No solo lo admitirán por su franqueza, sino que lo maravilloso y sorprendente de todo, podrá seguir aplicando sus estratagemas. A medida que el rey del fraude del siglo XXI fue envejeciendo, aprendió a usar su fama de gran estafador. Cierta vez organizó una cacería de búfalos en Nueva Jersey, con indígenas y algunas cosas más. Algunos búfalos llevados al lugar del expreso promovió la ocasión como una genuina cacería, pero la farsa resultó tan evidente que la multitud reunida allí, en lugar de enfurecerse y reclamar la devolución de su dinero, se divirtió muchísimo. Todos sabían que Barnum hacía todo tipo de trampas todo el tiempo. Aquel era el secreto de su éxito y lo amaba por ello. Barnum aprendió la lección y dejó de disfrazar sus engaños e incluso los confesó como en una reveladora autobiografía. Como dijo Kierkegaard, el mundo quiere que lo engañen. Por último, a pesar de que es más sabio distraer la atención de sus propósitos presentados una fachada inofensiva y familiar, a esos propósitos hay veces en el que un gesto colorido o sospechoso es la táctica de distracción perfecta. Los grandes charlatanes de feria de la Europa de los siglos XIV y XVIII utilizaban el humor y la diversión para engañar a su público, que embelsados por su gran espectáculo no percibían las verdaderas intenciones de aquellos charlatanes. Así, el charlatán en jefe llegaba a la ciudad en un coche negro tirado por caballos negros, acompañado de payasos, saltimbanquis y equilibristas que atraían al público hacia sus demostraciones de elixires y pociones mágicas. El charlatán hacía creer que su negocio era divertir a la gente, cuando su verdadero negocio era, de hecho, la venta de elixires y pociones. El espectáculo y el entretenimiento sin duda son excelentes herramientas para disimular sus intenciones, pero no los puede utilizar infinitamente o indefinidamente. El público se cansa y desconfía, y con el tiempo se da cuenta de la trampa. La verdad es que los charlatanes de antaño tenían que pasar con rapidez de ciudad en ciudad antes de que se corriera la voz de sus pociones no surtían efecto y que la diversión no era más que una trampa. Por el contrario, gente poderosa, con una fachada inofensiva, los Talleyrand, los Rothschild, los Celestia, podían ejercer el engaño en un mismo lugar y durante toda su vida. Su actuación nunca pierde el encanto y rara vez despierta sospechas de sus víctimas. La colorida cortina de humo deberá utilizarse con mucha cautela y solo en ocasiones apropiadas.
Ley número 4. Diga siempre menos de lo que es necesario. Criterio. Cuando intente impresionar a la gente con palabras, tenga en cuenta que cuanto más diga, más vulnerable será, y menos control de la situación tendrá. Incluso cuando lo que diga sea solo una banalidad, parecerá una idea original, si la plantea en forma vaga, abierta y enigmática. Las personas poderosas impresionan e intimidan por su parquedad. Cuanto más hable, mayor será el riesgo de decir alguna tontería. Transgresión de la ley. Cayo Carileo fue un gran héroe militar de la antigua Roma durante la primera mitad del siglo. Ganó numerosas batallas que salvaron una y otra vez a la ciudad del desastre, dado que pasaba la mayor parte del tiempo en los campos de batalla. Pocos eran los romanos que lo conocían personalmente, lo que lo convirtió en una especie de figura legendaria. En el año 454 a.C., Coloriano decidió que había llegado el momento de explotar su fama y entrar en la política. Se postuló para un alto cargo de cónsul. La tradición imponía a los candidatos tanto a su campaña electoral. Cuando Coriolano se presentó ante el pueblo, comenzó por mostrar las docenas de cicatrices provocadas por las heridas sufridas a lo largo de 7 años de luchar por Roma. Muy pocos de los presentes prestaron atención al extraño discurso que a continuación pronunció. Coriolano. Aquellas cicatrices prueban tangiblemente de su valor y patriotismo. Conmovieron al pueblo hasta las lágrimas. El triunfo electoral de Coriolano parecía asegurado. Sin embargo, llegado el día de la elección, Coriolano ingresó en el faro escoltado por todos los senados y por los patricios que conformaban la aristocracia de la ciudad. El común de la gente se sintió confundida ante semejante alarde de confianza en el resultado electoral favorable. De inmediato, Coriolano pronunció su segundo discurso, dirigiéndose en particular a los ciudadanos acaudalados que lo habían acompañado al faro. Su tono fue arrogante e insolente. Afirmó estar seguro de obtener la mayoría de los votos. Se jactó de sus hazañas en el campo de batalla. Hizo algunas bromas irónicas que solo eran comprendidas y compartidas por los patricios. Acusó con agresividad a sus contrincantes e hizo especulaciones sobre las riquezas que procuraría para Roma. Esta vez el pueblo lo escuchó. No se había percatado de su legendario militar, era también un engreído fanfarrón. Las noticias acerca del segundo discurso de Coloriano se difundieron con rapidez por toda Roma, y el pueblo se congregó con masa para asegurarse de que ello no fuese electo. Derrotado, Coriolano volvió al campo de batalla, amargado y jurando que vengarse del pueblo que había votado en su contra. Algunas semanas más tarde llegó a Roma un importante cargamento de granos. El Senado estaba preparado para distribuir el alimento gratuitamente entre el pueblo, pero cuando se disponían a someter esa decisión a votación, apareció Coriolano en esta escena y subió al estrado del Senado. En su discurso afirmó que una distribución masiva de ese tipo tendría un efecto negativo en la ciudad. Varios senadores se plagaron a su posición y el voto sobre la distribución gratuita fracasó. Coriolano no se detuvo allí. Acto seguido condenó el concepto básico de la democracia y propuso deshacerse de los representantes de la clase plebeya, los tribunos, y entregar al gobierno de la ciudad exclusivamente a los patricios. Cuando se corrió la noticia sobre el último discurso coriolano, la ira de la plebe no conoció límites. Los tributanos fueron enviados al Senado para exigir que Coriolano compareciera ante ellos. Coriolano se negó. En toda la ciudad se realizaron manifestaciones y se produjeron tumultos. El Senado, temeroso de la ira de la plebe, al fin votó a favor de la distribución gratuita de los granos. Los tributanos quedaron satisfechos, pero el pueblo exigió una disculpa pública de Coriolano. Si se mostraba arrepentido de su actitud, accedía a callar allá en delante de sus opiniones. Se le permitiría regresar al campo de batalla. Coriolano apareció una última vez ante el pueblo, que se dispuso a escucharlo en un respetuoso silencio. Comenzó a hablar en tono quedo y medido, pero a medida que avanzaba en sus discursos se volvía cada vez más exigente, más agresivo, y hasta profería insultos. Su tono era arrogante, su expresión despectiva. Cuanto más hablaba, más iba enfureciendo a la plebe. Por último, lo silenciaron los gritos. Después de una consulta interna, los tribunos condenaron a la muerte a Coriolano y ordenaron a los magistrados que el militar fuese llevado de inmediato a lo alto de la roca trapecídica y arrojado al abismo. La plebe, entusiasmada, apoyó la decisión. Sin embargo, los patricios lograron intervenir y la sentencia fue conmutada por la cadena que destruyó de por vida. Cuando el pueblo se enteró de que el gran héroe militar de Roma nunca regresaría a la ciudad, salió a celebrar a las calles. Nunca antes se había visto una semejante celebración, ni siquiera ante la derrota de un enemigo extranjero. Interpretación. Antes de sus ingresos en la política, el nombre de Coriolano despertaba admiración y respeto.
Sus triunfos en el campo de batalla lo mostraban como un hombre de gran valor y coraje. Dado que los ciudadanos sabían muy poco de él, se empezaron a tejer todo tipo de leyendas en torno de su nombre. Sin embargo, en el momento que se presentó ante los ciudadanos de Roma y dijo que en realidad se sentía y pensaba todo el misterio de toda la grandeza, se esfumaron. Fanfarroneaba y profería amenazas como un soldado cualquiera. Insultaba y difamaba a sus contrincantes como si se sintiera amenazado e inseguro. De pronto ya no era en absoluto lo que la gente había imaginado. La discrepancia entre las leyendas y la realidad resultó una enorme desilusión para quienes querían creer en su héroe. Cuanto más hablaba Coriolano, menos poderoso se le veía. Una persona incapaz de controlar sus palabras es también una persona incapaz de controlarse a sí misma, por lo tanto es indigna de respeto. Si Coriolano hubiese hablado menos, la plebe nunca habría tenido motivos para sentirse ofendida por él y nunca hubiese conocido sus verdaderos sentimientos. Coriolano habría conservado su poderosa aura. Sin duda, lo habrían elegido cónsul y entonces sí habría podido consumar sus objetivos antidemocráticos. Pero la lengua humana es una bestia que muy pocos saben dominar. Forcejea constantemente por escapar de su jaula y, si no se adiestra de la manera adecuada, se vuelve contra uno y le causa problemas. Aquellos que despilfarran el tesoro de sus palabras no pueden acumular poder. Las ostras se abren por completo cuando hay luna llena, y cuando los cangrejos ven una ostra abierta, tiran dentro de ella una piedra o un trozo de alga, a fin de que la ostra no pueda volver a cerrarse, y el cangrejo puede devorarla. Este también es el destino de quien abre demasiado la boca, con la cual se pone a merced del quien la escucha. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Observancia de la ley. En la corte de Luis XIV, los nobles y ministros pasaban días y noches enteros debatiendo temas de estados, consultaban, discutían, hacían y rompían todo tipo de alianzas y volvían a discutir. Que al fin llegaba el momento crucial, todos ellos eran elegidos para presentar al rey las dos posturas opuestas, para que luego el soberano optara por una. Una vez elegidas estas personas, se planteaba qué otro tipo de discusión, cómo se realizaría la presentación del tema, qué argumentos resultarían atractivos al rey y cuáles inspiraban un rechazo, a qué hora del día y en qué lugar del palacio sería más conveniente que los representantes lo abordaran, cuáles serían las expresiones faciales más convincentes. Por fin, una vez acortado todos estos detalles, llegaba el momento crucial de todos los hombres abordaban a Luis XIV, siempre de forma delicada y comedida, y cuando éste les prestaba atención, exponían el tema en cuestión explayándolos sobre las distintas opciones. Luis solía escuchar en silencio, con una expresión enigmática. Cuando ya finalizaba la exposición, los emisarios le preguntaban cuál era su opinión. El rey los miraba y decía, «Ya veré», y se retiraba. Los ministros cortesanos no volvían a oírle una palabra más sobre el tema. Simplemente veían el resultado. Semanas después, cuando el soberano tomaba una decisión y actuaba con consecuencia, jamás se molestaban en volver a consultarlo sobre el estómago. Interpretación. Luis XIV era un hombre de pocas palabras. Su frase más famosa era «Let us move». El Estado soy yo. No podría ser más concisa y sin embargo más elocuente. Su famoso «Ya veré» era solo una de varias frases muy breves que aplicaba a todo tipo de preguntas y pedidos. Luis XIV no siempre había sido así. De joven era conocido por su locuacidad y se deleitaba su propia elocuacidad. La actitud tardía de su madurez era algo impuesto, una máscara que usaba para desconcertar a quienes lo rodean. Nadie sabía con exactitud cuál era su posición y podía predecir sus reacciones. Nadie podía intentar engañarlo, diciéndole que lo creía él y no quería ir, ya que nadie sabía qué era lo que él deseaba oír. Al hablar y hablar ante el silencio, Luis XIV, los cortesanos, revelaban más y más sobre sí mismo información que luego el rey utilizaría contra ellos de manera muy eficaz. A la larga, el silencio de Luis XIV aterrorizaba y sojuzgaba a quien los rodeaban. Ese era uno de los pilares de su poder. Como escribió Saint-Simon, nadie sabía tan bien como el vendedor sus palabras, su sonrisa e incluso sus miradas. En él todo era valioso, porque creaba diferencias y su majestuosidad era realzada por su parquedad. Para un ministro es más perjudicial decir tonterías que cometerlas. Claves para alcanzar el poder. En muchos aspectos, el poder es un juego de apariencias y cuanto usted dice menos de lo necesario, parecerá inevitablemente más grande y poderoso de lo que en realidad es. Su silencio hará sentir incómodos a los demás. El ser humano es una máquina de que el continuo interpreta y explica. Necesita saber qué es lo que usted está pensando. Si usted controla con cuidado lo que revela, los otros no pueden adivinar sus intenciones ni el significado real de sus manifestaciones. Sus respuestas breves y sus silencios pondrán a los demás a la defensiva y nerviosos.
Tratarán de llenar el silencio con todo tipo de comentarios que revelarán información valiosa sobre sí mismos y sus debilidades. Saldrán de una reunión con usted sintiéndose que algo les ha sido robado, y se irán ponderando cada palabra que usted haya dicho. Esta atención especial a su breve comentario no hará más que incrementar su poder. Decir menos de lo necesario no es algo reservado a los reyes y estadísticas. En la mayor parte de los aspectos de nuestra vida, cuando menos diga, tanto más profundo y misterioso parecerá. De joven el artista Andy Warhol comprendió que en general resulta imposible lograr que la gente haga lo que uno quiere, con solo hablarle. Se vuelven contra uno y hacen exactamente lo contrario, o desobedecen las indicaciones por el simple gusto de desobedecer. En cierta oportunidad, Warhol le dijo a un amigo: aprendí que uno tiene más poder cuando calla que cuando abre la boca. Más adelante, Warhol utilizó esa estrategia con gran éxito. Sus entrevistas eran verdaderos ejercicios de discurso oracular. Solía decir algo bajo y ambiguo, y el entrevistador se rompía la cabeza tratando de descubrir el significado de sus palabras, imaginando que había algo profundo significado alguno atrás en sus carentes frases. Warhol raras veces hablaba de su trabajo, sino que dejaba que los demás lo interpretaran. Decía haber aprendido esa técnica del maestro del enigma Marcel Duchamp, ortodoxista del siglo XX, que se dio cuenta bien pronto de que cuanto menos decía de su obra, más la gente hablaba de ella, y cuanto más hablaba la gente de su obra, tanto más valiosa se tornaba esta. Al decir menos de lo necesario se genera la apariencia de significado y poder. Además, cuando menos diga, menos riesgo correrá decir algo tonto, hasta peligroso. En 1825, un nuevo zar, Nicolás I, subió al trono de Rusia. De inmediato estalló una rebelión liderada por los liberales que exigían la modernización del país, es decir, sus industrias y sus estructuras civiles se pusieran a la altura de los restos de Europa. Nicolás I aplastó brutalmente aquella rebelión, la insurrección decembrista, y condenó a muerte a uno de sus líderes, Godrevsky. El día de la ejecución, Godrevsky subió a la horca y le pusieron la soga en el cuello. Cuando se abrió la trampa, la cuerda se cortó y el hombre cayó al suelo. En aquella época, hechos como este eran considerados como señales de la providencia o de la voluntad divina, y el hombre que se salvaba de esta forma era una ejecución solía ser indultado. Cuando Ryleyev se puso de pie, sucio y magullado por haber convencido de haber salvado la vida, le gritó a la muchedumbre: ven, en Rusia no se hace nada bien, ni siquiera son capaces de fabricar una buena soga. De inmediato, un mensajero se dirigió hacia el Palacio de Invierno con la noticia de la fallida ejecución. Furioso por el frustrante desenlace, Nicolás I se dispuso, sin embargo, a firmar el perdón. De pronto preguntó: ¿Ryleyev dijo algo después de ese milagro? Señor, le contestó el mensajero, dijo que en Rusia ni siquiera sabíamos fabricar una soga. En este caso, replicó el zar, vamos a demostrarle lo contrario. Tras estas palabras, rompió el papel. Al día siguiente, Ryleyev fue llevado de nuevo a la horca, y esta vez la cuerda no se cortó. Aprenda la lección. Una vez que las palabras han salido de su boca, no es posible retirarlas. Manténgalas bajo control y tenga especial cuidado con el sarcasmo. La satisfacción momentánea que obtenga con sus cáusticas palabras siempre será menor que el precio que deberá pagar por ellas. Invalidación. Hay momentos en los que la gente inteligente guarda silencio. El silencio puede despertar sospechas, incluso inseguridad, sobre todo en sus superiores. Un comentario vago o ambiguo puede exponerlo a interpretaciones que usted no espera ni desea. El silencio y decir menos de lo necesario es un arte que debe ejercerse con cautela y en las situaciones adecuadas. A veces es más inteligente imitar al bufón de la corte, que se hace el tonto, pero sabe que es más inteligente que el rey. Habla y entretiene. Y nadie se sospecha que es mucho más que un simple tonto. A veces, las palabras también pueden actuar como una especie de cortina de humo, útil para engañar. Pueden distraerlo bastante, y mucho más a sus adversarios. Al llenar con palabras los oídos de su interlocutor, puede distraerlo e hipnotizarlos. Cuando más hable, menos sospechoso resultará. Las personas no serán capaces de persuadirlo. Este es el reverso de la política del silencio empleada por los poderosos. Hablando más y mostrándose más débil y menos inteligente que su víctima, podrá engañarla con suma facilidad.